Hola, hola. Doctor, sí. Bueno, continuamos. A ver, aguardaremos si estamos dos personas. Bueno, estamos viendo los tipos de audiencias que se realizan con normalidad en nuestro país. Estamos viendo la conciliación, que es la forma en la cual se unen las partes para tratar de llegar a un acuerdo. La audiencia procedimiento abreviado es en el cual ya se conoce que el imputado, el acusado, es autor del hecho, entonces simplemente se da la formalidad para dictarse la sentencia. En esa circunstancia, el imputado debe aceptar la comisión del ilícito, ¿no? El criterio de oportunidad puede ser una audiencia en la cual el imputado se va a beneficiar, ¿no? De una suspensión condicional del proceso, una suspensión condicional de la pena o un perdón judicial, dependiendo, digamos, que haya cumplido sus requisitos, especialmente cuando la pena es leve, ¿no? Y lo que tenemos como audiencia principal, lo que es el juicio oral. ¿Quiénes participan de un juicio oral? Tenemos los jueces, que puede ser uno o tres, dependiendo, digamos, la instancia en la cual se desarrolla el juicio oral. Hay un encargado de sala, el secretario o el encargado de acta, que va a tomar constancia de todo lo que se vaya realizando, va a elaborar un acta del juicio oral, el fiscal, el defensor del imputado en materia penal, el acusado, que es a aquella persona de la cual se le está denunciando que ha cometido un ilícito, el querellante, que es aquella persona quien está denunciando, quien es la víctima, que se constituye en parte del proceso, el abogado de la defensa y el abogado de la acusación también, ¿no? Son todas las personas mínimas que deben realizar o participar en el juicio oral. ¿Cómo uno se debe dirigir hacia la autoridad judicial, ante el juez? El lenguaje corporal va vinculado al relato verbal que estamos desarrollando en la sala del juicio, y buena parte de los jueces se fijan tanto o más cómo dice las cosas que en qué cosas dice. Por lo tanto, hable como si lo que cuenta se los relatara a un vecino, a una persona, con una claridad, con una seguridad, con una certeza para convencer a la autoridad. Una de las cosas más importantes a la hora de saber cómo hablar en un juicio es algo que se puede extrapolar a consejos sobre cómo hablar en público o cómo escribir un libro. Lo que usted dice ha de ser interesante o al menos relevante. Entonces hay que darle la emotividad, no exagerar, no gritar, pero mantener un tono de voz seguro, en algunos casos flexible, subir, bajar la voz, dependiendo, digamos, de la importancia que le queramos dar
a cierta parte del proceso del juicio oral. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Algún comentario? Hable con sencillez, sin prepotencia, ni tratar a ningún miembro de la sala como el enemigo. Los jueces y el resto de los seres humanos en general perciben siempre como más necesitado a justicia a una persona educada y desvalida que alguien demasiado pagado de sí mismo, es decir, que esté, digamos, exageradamente seguro. Hay que tener la seguridad, pero también ser respetuoso, ¿no? Muchas veces los abogados caen pues en la soberbia y van tratando de demigrar a la víctima o al acusado o al contrincante, al colega contrincante, que puede ser fiscal, abogado defensor o al abogado acusador, ¿no? Entonces, son ciertos parámetros que se deben manejar para evitar esto. Si no entiende la pregunta, pida que se les repita. Uno de los consejos más valiosos sobre cómo hablar en un juicio es saber exactamente qué le están preguntando y por qué se lo está preguntando. En algunos casos, por ejemplo, de un juicio, puede realizarse se puede decir algo en un juicio y muchas veces no comprendemos, entonces se puede pedir que se repita para poder entender a cabalidad lo que se ha dicho y poder responder a la circunstancia que se presenta. Lo ideal para no complicarse mucho la vida es tratar de usted a todos los miembros de la sala como mucho y si lo desea, añada la coletilla señoría, si se refiere al juez, si es hombre o es mujer, eso también se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Debe manejarse también un lenguaje gestual, siéntese recto en la silla, en el caso, digamos, que si va a hablar de sentado, o si va a hablar de parado, tiene que tomar una postura cómoda, ¿no? No se debe cruzar los brazos ni las piernas, es señal de que oculta algo. No meta las manos en los bolsillos, mire siempre a quien le pregunte, no hable cuando no le toque ni haga gestos ostensibles, perdón, pero tampoco baje la cabeza cuando declare en lo que es el juicio oral. Estos tips un poco tratan de enseñar para demostrar seguridad, solvencia, que debe manejarse siempre en lo que es el juicio oral. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Doctor, ¿Sí? sí, tiene mucha razón, ¿no? Esto de cuando uno está en un juicio, digamos, o en alguna otra reunión, en algo, de cruzar las manos, los pies, o sea, dice mucho, ¿no? Esas actitudes, o por decir, hacer muecas, señas que con la misma cara ya damos una respuesta. Entonces, esta materia de oralidad pues nos enseña, no debemos realizar esos actos porque podemos interpretar de muchas maneras esas actitudes que tenemos de poner las manos al bolsillo, por ejemplo, yo cuando veo así pienso que están nerviosos o cuando cruzan sus manos, sus pies, pienso que están aburridos o como le decía con las señas de la cara, nomás damos y a veces si está dando, por ejemplo, un fiscal está poniendo una argumentación, con nuestra cara podemos decir que se está equivocando, ¿no? Entonces, todos esos aspectos debemos cuidar, doctor. Exactamente, ¿no? Podemos demostrar la soberbia, inseguridad
en algunos casos que estamos hasta incluso mintiendo, ¿no? Son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Después, bueno, ¿algún otro comentario? Se debe tener cuidado, hemos visto el tema de la argumentación, se debe manejar con respeto, ¿no? A la teoría sobre la argumentación propiamente tal. Nuestro trabajo se basa fundamentalmente en el tratado de la argumentación y quien deja bien establecido que el objeto de su teoría es el estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar y aumentar la adhesión de las personas a la tesis presentada para su asentimiento. En este sentido, nos señala que toda argumentación pretende la adhesión de los individuos que conforman el auditorio o público en un acto argumentativo. En ese sentido, tenemos que manejar la argumentación en lo que es el juicio oral, ¿no? Tratar de convencer a las partes de que nosotros tenemos la razón con relación a los argumentos que estamos manifestando, es decir, si nuestro cliente es culpable o es inocente. En esto tenemos que manejarlo también con mucha seriedad y con mucha solvencia. Los elementos que se vayan a utilizar en lo que es el juicio oral. Es el orador, entendido como los respectivos abogados, quien tiene la intención de captar esta adhesión. De este modo, el orador debe adaptarse al auditorio y emplear todo tipo de argumentos para convencer a los distintos miembros que lo componen que en el marco del trabajo realizado corresponde al tribunal. A su vez, definir qué se va a resolver en el juicio, ¿no? Es decir, con los argumentos que vayamos a manejar los abogados, tenemos que convencer que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad, ¿no? Sustentarlo, en algunos casos con pruebas documentales, testificales, periciales, que sean suficientes para convencer a los miembros del tribunal. Es preciso aclarar y además que según Perelman, lo principal que se debe destacar en el marco del discurso argumentativo son las premisas, entendiéndose como los argumentos de los abogados, pues siempre son argumentativas. Las premisas constituyen el punto de partida de la argumentación, que puede ser la inocencia o la culpabilidad de una persona, ¿no? Porque la aprobación o no aprobación del auditorio dependerá del contenido de este argumento. Si hacemos una buena argumentación, podemos convencer. Lógicamente, no solo es tratar de convencer con palabras, sino con elementos, documentos, pruebas, testigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, hechos, verdades, presunciones, valores, documentos, etcétera, etcétera. A partir de lo anterior tenemos por un lado hechos y verdades y presunciones, dando los hechos tienen un género determinado de acuerdos con determinados datos de la realización objetiva. Las verdades son los vínculos que se dan sobre los hechos y las presunciones son admitidas por todos los auditorios, pero deben tener un acuerdo universal y no son aceptados de entrada como el punto de base de la argumentación.
Muchas veces tenemos ciertos elementos que no son por completamente seguros, pero nos pueden ayudar a llegar, digamos, a una solvencia. Por ejemplo, si una persona no se encuentra en un determinado lugar y no podemos demostrarlo, podríamos manejarlo como una presunción de que la persona no se encontraba en el lugar hasta que podamos demostrar el hecho. Entonces, vemos de que la argumentación es importante, el poder convencer en un juicio oral, tanto de la prueba documental, testifical, pericial, manejado con una buena argumentación, un buen alegato por parte del abogado, nos va a ayudar a obtener un resultado positivo frente a la pretensión que estamos manejando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien? Bueno, continuamos entonces. También se debe de tener cuidado con relación a los alegatos, es el razonamiento o serie de ellos con que los abogados de las partes o las personas que puedan estar autorizadas al efecto pretenden convencer al juez o tribunal de la justicia de la pretensión o pretensiones sobre las que están llamadas a decidir. Los alegatos pueden ser verbales o escritos, según Rafael de Pinay. Estos alegatos, lógicamente, van a tratar de sustentar todo lo que se va llevando adelante en el juicio oral. Estos alegatos tienen que igual demostrar seriedad, seguridad, con un tono de voz claro, utilizar palabras sencillas, ¿no? Y convencer de que tenemos la razón. ¿Cuáles son los elementos de los alegatos? Los elementos fácticos se refieren a la narración persuasiva de los hechos, es decir, qué es lo que ha pasado. Los elementos probatorios involucran los medios de prueba que serán presentados en el caso para demostrar los hechos, es decir, con qué podemos sustentar lo que estamos señalando, es decir, con pruebas documentales, testificales, periciales, que nos van a acreditar lo que nosotros decimos. Los elementos jurídicos es el marco legal, jurisprudencial y doctrinal que le da soporte a la teoría del caso. En el caso van a ser los artículos o los ordenamientos jurídicos que nos van a sustentar nuestras pretensiones. Por ejemplo, que el artículo X del Código Penal sustenta que el hecho que ha realizado el imputado constituye un delito y que tiene una sanción privativa de libertad de X tiempo. ¿Qué son los hechos? Son los elementos fácticos. Se responde a la pregunta que quién, dónde, cuándo, cómo y por qué se realizó un ilícito, ¿no? Pruebas, el elemento probatorio, se presentan las pruebas de los hechos, cómo se ha realizado, ¿no? Pueden ser pruebas documentales, testificales, periciales, fotografías y videos, aunque estas últimas dos hoy en día recientemente se está introduciendo. Sustento legal, se expone un resumen de los marcos legales para el sustento de las pretensiones realizadas. ¿Dónde se realiza todo esto? En el estrado judicial, en el salón de audiencias. El lugar de celebración de las actuaciones judiciales, donde se sitúa el juez o el magistrado o el secretario judicial, el Ministerio Público y el abogado o los abogados del Estado, se realiza justamente de esta manera, ¿no? Un salón donde se encuentra el juez y aquí se encuentran las partes.
Forma general del uso de la palabra. En los casos en los que el código no precise una dinámica específica de la audiencia, es el juez quien dará el uso de la palabra a los sujetos procesales cuyo pedido motive la audiencia. Luego dará el uso de la palabra por igual término a las demás intervinientes. Normalmente el Código de Procedimiento Penal señala que el juez es quien va a dirigir las audiencias, es quien da la palabra y de acuerdo, digamos, al acto que se está realizando. Si la defensa tiene la palabra, la defensa tendrá que iniciar, puede dársele la palabra a la acusación para que pueda existir lo que es la contradicción o viceversa, ¿no? Si el Ministerio Público está tomando la palabra, la defensa podrá tomar la palabra para la etapa de contradicción. El juez en cualquier momento podrá intervenir, interrumpir, pedir aclaraciones, etcétera, etcétera, ¿no? El modo de dirigirse a las autoridades jurisdiccionales. Las actitudes y comportamientos van encadenados a las normas de urbanidad, de buena moral, buenas costumbres. No podemos estar siguiéndonos, no podemos estar haciendo muecas, no podemos estar haciendo cosas que quiten la seriedad del acto que se está realizando, ¿no? Si uno estuviera, digamos, en esas actitudes fuera de las señaladas, la autoridad judicial puede llamarnos la atención, incluso sancionar, ¿no?, a los abogados, a las partes, etc. Entonces, hay que tener el debido cuidado. ¿Cuáles son las normas generales? Saludar de manera cordial y respetuosa, estar predispuesto a escuchar, hablar de manera coherente y cuando lo vea necesario, responder de manera tranquila, ¿no? Todos estos son pasos fundamentales en el desarrollo del juicio oral. En el juicio oral debemos también acatar ciertas reglas, ¿no? Evitar interrumpir, apagar celulares, evitar discusiones, mantener la conducta, no perder la paciencia. Son aspectos importantes. El modo de hablar debe ser claro, oportuno, pues se debe expresar todo lo que favorezca a una sentencia positiva. Y las palabras de doble sentido no ayudan a la comprensión de la autoridad, hecho que puede favorecer a la otra parte, colocando en desventaja la situación. Bueno, eso es lo que se debe manejar como reglas para un juicio oral, más el conocimiento jurídico aplicable dentro de lo que va a ser los juicios orales. Dudas, preguntas, comentarios, por favor. Estamos ya a pocos minutos de concluir esta clase y lógicamente a horas de nuestro, perdón, a días de nuestro examen final. Preguntas, comentarios, dudas, por favor. ¿Alguien? Doctor, ¿Sí? con respecto al examen, ¿qué temas va a abarcar? Todo lo que hemos visto, el segundo parcial y esta última parte. Les estoy pasando el link del video para que
vean las veces que deseen. Ya lo estoy pasando por el WhatsApp. ¿Algún comentario? Nada más. Podemos ver tal vez otro videito para ver nuevamente el juicio oral, ya con otro caso, para que veamos, podamos comparar uno con el otro video. ¿Les parece? ¿Me confirman que están bien, se está viendo el video, por favor? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Escucharemos, por favor, ¿ya? Bienvenidos a su programa Juicios Orales, Justicia Diferente. Un joven que salía en su auto a festejar es detenido por un retén policíaco y le encontraron un arma. Al no presentar la licencia correspondiente, es remitido al Ministerio Público. En este caso no proceden ninguna de las soluciones alternas o anticipadas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y los abogados del acusado le recomendaron no aceptar el procedimiento abreviado para poder debatir las pruebas de la Fiscalía, por lo que se llegó a la audiencia del juicio oral que veremos a continuación. Comenzamos. Se ponen de pie para recibir a la señora jueza. Tomen asiento, por favor. Señora jueza, tenemos el caso del Estado en contra del señor Rubén Gil Cabrera de la Rosa, por portación de arma prohibida. Se le pide a la audiencia guardar el debido orden y respeto. Gracias. En el día y hora mencionado por la encargada se declara abierta la presente audiencia. Para efectos de publicidad y registro, le pido por favor a quienes comparecen en favor de presentarse. Por parte de la Fiscalía, ¿quién nos acompaña? Por parte de la Fiscalía comparece el agente Javier Sebastián Insunza Villalobos, licenciado en Derecho, adscrito a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Ciudad de México. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, señora. Comparece el Buenas licenciado tardes. Francisco Aurelio Castro, en mi carácter de defensor particular del señor Rubén Gil Cabrera. Gracias. ¿Quién más nos acompaña? Rubén Gil Cabrera, estudiante de Economía. Tome asiento, por favor. Una vez aperturado el debate, se concede el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que realice sus correspondientes alegatos de apertura. 50 municiones y una pistola revólver. Eso fue lo que le incautó la policía al señor Rubén Gil Cabrera. Ante este tribunal vendrá la agente de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Perla Burgos Herrera, quien nos mencionará que efectivamente ese día, 15 de septiembre de 2016, ella se encontraba en un puesto de revisión, que ella encontró una pistola tipo revólver y 50 municiones. Ante este tribunal se presentará la perito especializada en balística. Ella nos hablará del tipo de arma que le encontraron al joven. Vendrá el agente de la Policía Auxiliar, Javier Leal. Él nos comentará que efectivamente él se encontraba en ese retén y que el señor Rubén fue remitido hacia la agencia del Ministerio Público. En la presente audiencia probará, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal por el ilícito de portación ilegal de arma de fuego, y en su momento procesal oportuno se pedirá la condena para el joven Rubén Gil Cabrera. Es todo, su señoría. Gracias, fiscal. Por parte de la defensa. Con su permiso. Bueno, pues contrario a lo que dice la representación social, se esclarecerán los hechos. Va a quedar esclarecido que se trata de lo que conocemos vulgarmente como sembrar un arma, derivado precisamente de una extorsión a la cual mi cliente no dio lugar ni consintió. Quedará esclarecido que no se va a romper la presunción de inocencia, porque sí existirá la duda razonable a favor de mi representante.
Gracias. ¿Es cuánto, señor? Escuchamos ya los alegatos de apertura de ambas partes. La Fiscalía sostiene que el acusado portaba un arma de fuego y cartuchos útiles sin la licencia correspondiente. Por otro lado, la defensa advierte que los oficiales, al detenerlo, intentaron extorsionarlo y él, al oponerse, pues le sembraron el arma. Vamos a continuación con las pruebas. Fiscal, ¿con qué testigo iniciamos? Sí, por favor, llame a la agente de proximidad, Perla Burgos Herrera. Únicamente le pido, por favor, que si usted escucha en el trayecto del interrogatorio la palabra objeción, no conteste hasta que yo se lo indique. ¿Le queda claro? Sí, su señoría. Fiscal, su testigo. Señorita, ¿cuál es su nombre completo? Perla Burgos Herrera, ¿Cuánto tiempo tiene siendo oficial de policía? 4 años. Platícanos por qué te encuentras el día de hoy en esta sala de juicio oral. Porque el día 15 de septiembre me encontraba inspeccionando vehículos que me canalizaban y detuvimos a un vehículo. ¿Quién venía conduciendo este vehículo que detuvieron? El ciudadano Rubén Gil Cabrera. ¿Qué pasa una vez que revisa el vehículo de esta persona? Nosotros encontramos un arma de fuego y municiones, por lo que procedimos a hacer el protocolo debido y a enviarlo a la agencia del Ministerio Público. ¿Cómo era esta arma de fuego? Era un revólver calibre 38, cacha de madera, negro, con un tambor de 6 tiros. ¿Qué hace usted una vez que encuentra esta pistola dentro del vehículo? Nos regimos por el protocolo, es decir, le leemos sus derechos, le pedimos su identificación y posteriormente realizamos la debida cadena de custodia. Si yo le muestro el arma que me acaba de referir, ¿usted sería capaz de reconocerla? Sí, así es. Su señoría, introduciré el arma de que acaba de hacer mención la testigo para su debido reconocimiento en juicio oral. Bien, le pido nada más, abogado, que proceda con las técnicas de litigación correspondientes y la ponga a la vista de la defensa. Gracias. ¿Alguna manifestación, defensor? Ninguna. Proceda con su ejercicio. ¿Qué es lo que acabo de poner en su mesa en este momento? El arma del señor Rubén Gil Cabrera, que recogimos el 15 de septiembre. ¿Por qué reconoce usted esta arma? Porque yo fui quien puso los datos y está mi firma. Sería todo por cuestión del arma. Su señoría, solicito que debidamente incorporada el arma de fuego. Se tiene por incorporado. ¿Cuántas municiones encuentra usted en el vehículo del señor Cabrera? Fueron 50 municiones. Si yo le muestro estas municiones en esta sala de juicio oral, ¿usted sería capaz de reconocerlas, señor oficial? Claro que sí. Procede a introducir las municiones, su señoría, previo traslado a la defensa. Adelante. Permiso. ¿Qué es lo que acabo de poner en su mesa? Las municiones encontradas junto al arma calibre 38 el día 15 de septiembre en el carro del señor Rubén Gil. ¿En dónde encontró dichas municiones? En la misma mochila que estaba la pistola en el coche del señor Rubén Gil. Su señoría, solicito que queden debidamente incorporadas las municiones marcadas con la letra B en el acto de apertura a juicio oral, ahora como la prueba material número 2. Se tienen por incorporadas. Sería todo por mi parte, señor juez. Gracias, fiscal. Defensa, ¿desea usted contrainterrogar a la testigo? Sí, por favor. Adelante. Gracias. Oficial, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando a usted le ponen el vehículo, ya no se encontraba arriba del mismo el conductor, ¿verdad? Se encontraba arriba del... Entonces, ¿usted revisó el vehículo con el conductor arriba del vehículo? Sí, lo miramos y desde ahí vimos que tenía una mochila en el asiento del copiloto. Esa mochila estaba entreabierta y desde ahí se veía el arma de fuego. ¿Usted no investigó si el arma, la que fue localizada, tenía permiso para ser portada? Tampoco lo investigó, ¿verdad? No. Gracias. ¿Es cuánto, señor? Fiscal, toda vez que su testigo, ¿la libera? Sí, queda liberado el testigo. Gracias. Gracias, señoría. Fiscal, ¿con quién continuamos? Sí, su señoría, por favor llame al estrado a Sandra Novoa Peña. Señora Sandra, una vez que ya se le ha protestado para que se conduzca con verdad, únicamente le indico que si usted en el trayecto del interrogatorio escucha la palabra objeción, no contesta hasta que yo se lo indique. ¿Le queda claro? Sí, señoría. Fiscal, su testigo. ¿A qué se dedica? Actualmente trabajo en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el Departamento de Servicios Policiales. ¿Por
qué se encuentra el día de hoy en esta sala de juicio oral, perito? Realicé un dictamen pericial balístico para determinar las características del arma que se encontró en el auto del señor Rubén Gil Cabrera. Asimismo, determinar si el arma contenía algún registro o si era de uso exclusivo del ejército. ¿Cuándo realizó usted este peritaje? Inmediatamente cuando el Ministerio Público me lo entregó. ¿Qué tipo de arma fue la que usted analizó? Determinamos que efectivamente es una arma de fuego, revólver 38. Hicimos la investigación en el Registro Nacional de Armas de Fuego y verificamos que no contiene ningún número de serie este tipo de arma, por lo cual no contiene ningún registro. Asimismo, también verificamos que efectivamente no hay ninguna licencia a nombre del señor Rubén Gil Cabrera para portar armas. Perito, descríbanos el arma, materia del análisis. Es una pistola negra, cacha de madera, calibre 38 y tambor de 6 tiros. Gracias, perito. Serían todas las preguntas de mi parte. Defensa, ¿desea usted contrainterrogar a la perito? Sí, por favor. Adelante. Gracias, con su permiso. Perito, buenas tardes. A usted no le consta dónde encontraron el arma, ¿verdad? No me consta. Usted tampoco elaboró una cadena de custodia, ¿verdad? Cadena no, tampoco. Gracias. ¿Cuántos minutos? Le agradezco su presencia, señora Sandra. ¿Puede usted permanecer en el área del público o retirarse de esta institución? Gracias. Fiscal, ¿con quién seguimos? Mi siguiente testigo sería el agente de policía Javier Real. Señor Javier, una vez que ya se le protestó para que se conduzca con verdad, es importante que usted sepa que cuando escuche la palabra objeción, usted no declare después de que le realicen la pregunta hasta que yo se lo indique. ¿Le queda claro? Queda claro. Fiscal, su testigo. ¿Cuál es su nombre completo? Javier Leal Rodea. ¿A qué se dedica? Trabajo ahorita actualmente como policía auxiliar de la Ciudad de México. ¿Cuáles son sus labores como policía auxiliar de la Ciudad de México? Pues hago revisiones, checo cuando nos mandan a los retenes, hago inspecciones a los carros y también trato un poco de mantener el orden en la población. ¿Por qué está aquí el día de hoy en esta sala de juicio oral? El día 15 de septiembre, alrededor de las 10 de la noche, me encontraba en una de las avenidas principales de la Ciudad de México, en apoyo en un programa contra la delincuencia organizada. ¿Qué sucedió cuando usted se encontraba en dicho operativo? Yo detuve un automóvil, después lo canalicé a mi compañera, la oficial Perla Burgos. ¿Qué pasa cuando usted le canaliza este vehículo a la agente Perla Burgos? Ella hace la correspondiente inspección del vehículo, en la cual encuentra una arma con municiones. ¿Qué tipo de arma fue la que encontró su compañera policía dentro de dicho vehículo? Es un revólver 38. ¿Qué sucede una vez que ubican esta arma dentro de dicho vehículo? Mi compañera oficial, la señorita Perla Burgos, levanta la prueba de que el señor no traía licencia para portar el arma y nos vamos al Ministerio Público junto con el detenido. ¿Usted vio ese día al señor Rubén? Sí, señor. Sería todo por mi parte. Gracias, fiscal. Defensa, ¿desea usted contrainterrogar al testigo? Sí, por favor. Adelante. Gracias. Oficial, buenas tardes. Buenas tardes. Usted refiere que estuvieron en un retén a las 10 de la noche, ¿cierto? Sí, señor. La visibilidad a esas horas no es muy buena, ¿cierto? Sí, es buena. Sí es buena, a las 10 de la noche. Bueno, yo alcanzo a ver muy bien. Ok, cuando usted detiene el vehículo que conducía mi representado, ¿por qué motivo lo detiene en concreto? Se me hizo un poco sospechoso porque los videos eran polarizados y venía así como que muy rápido. Usted tiene una denuncia por abuso de autoridad, ¿verdad? No. ¿Es cuánto, señora? Muchas gracias. Fiscal, toda vez que su testigo lo libera. Sí, queda liberado el testigo. Le agradezco mucho su presencia. Puede permanecer en el área del público o retirarse de esta institución como desee. Bueno, hemos visto aquí nuevamente otro juicio en los cuales podemos ver justo lo que hemos estado viendo, la argumentación, la forma de expresarse, la seguridad, bueno, los elementos que hemos estado desarrollando a lo largo de la materia. Por favor, entonces les ruego, con esto estaríamos concluyendo,